Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la primera semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en esta ocasión ante el inicio de este tiempo ordinario. Precisamente ayer, con la festividad del bautismo del Señor, se concluye el ciclo de Navidad. Y precisamente el bautismo del Señor es la bisagra que une tanto lo que ha sido la infancia, el nacimiento y la infancia de Jesús, como con el inicio del ministerio público de Jesús. Y precisamente, y como se reflexionará muy seguramente a lo largo de todo este tiempo ordinario, luego del bautismo de Jesús en el Jordán, Él empieza su ministerio público como una forma de manifestarnos que a través del bautismo nosotros verdaderamente somos llamados a luego lanzarnos para poder anunciar la palabra de Dios. Sobre todo porque, y como se leyó precisamente, el Espíritu baja sobre Jesús como una forma de manifestar la presencia del Espíritu en ese sacramento que anima, impulsa, porque esa es la función del Espíritu Santo: animar e impulsar a todas las personas a comprometerse con el Evangelio de Cristo. Luego del bautismo, Jesús empieza a predicar, y no solo empieza a predicar, como lo menciona aquí el evangelista San Marcos, que Jesús empieza anunciando con las siguientes palabras: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en el anuncio de la buena nueva. Este es un anuncio que nosotros también debemos de empezar a anunciar en todo momento y decir que el tiempo de espera ya ha terminado. El reino de Dios a través de la Eucaristía, el reino de Dios a través de la presencia de Jesús en la historia del hombre, el reino de Dios a través del Evangelio se manifiesta allá. Y no tenemos que estar esperando nada más para ir al encuentro del Evangelio de Cristo. No tenemos que esperar nada más para ir al encuentro del reino de Dios. Lo que nos hace falta es, en primer lugar, de forma individual y personal, dejarnos encontrar o ir en búsqueda de Jesús, para encontrarnos así con el reino de Dios, y luego de tener ese encuentro, nosotros poder manifestar a los demás ese mismo encuentro y ayudarles con nuestra voz, con nuestra predicación y sobre todo con nuestro testimonio, ayudar a estas personas a que también tengan un encuentro con Jesús. Esto es algo importante, hermanos, sobre todo porque desde hace mucho tiempo el anuncio del reino de Dios es algo importante, es algo crucial y fundamental. Y es algo que los obispos, por ejemplo, de Latinoamérica, de todo este continente latinoamericano, constantemente nos están anunciando de que es necesario que en nuestras tierras se siga anunciando el Evangelio de Cristo, porque a pesar de que la iglesia lleva muchos años aquí en nuestro continente, lleva años y años y años de evangelización, aún hoy en nuestras tierras hay mucha gente que no conoce a Cristo, o lamentablemente por nuestra falta de verdadera catequesis cristiana de parte de los miembros de la iglesia y de parte de las demás personas, ese deseo de encontrarse con el Señor, pues hay una falta de doctrina sólida que hace que después vengan las iglesias de los hermanos separados a querer muchas veces robarnos ese tesoro, a querer engañarnos, porque hay muchas iglesias que buscan eso. Hay obviamente
Iglesias separadas que, sin ánimo de lucrar o de hacer mal, buscan sinceramente al Señor, a pesar de que lo hacen en un camino distinto. Pero hay otras tantas que buscan entorpecer el camino del Señor, enseñando un evangelio, enseñando una palabra que no es la de Dios, sino es la suya propia. Y esto en parte es culpa de muchos de nosotros, que no hemos sido capaces de anunciar verdaderamente el evangelio de Cristo, como ahora el mismo Señor nos lo muestra.